Hola Ana Rosa. Hola Luigi, ¿qué tal? Saludos. Muy bien, muy bien. Espero que también estés muy bien. ¿Todo bien aquí? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, quiero comenzar saludando a todas las personas que están conectando a este en vivo. Quiero decir que hoy estamos presentando el libro de Ana Rosa que está aquí acompañándome. Se trata de el libro La columna rota que hemos lanzado en la editorial Nacionales. Este es el segundo libro. La semana pasada estuvimos presentando el libro de Elia Arteaga. También tuvimos una conversación muy interesante. Y hoy está aquí con nosotros Ana Rosa. Ella es escritora boliviana que ahora mismo está residiendo en Alemania. Y pues precisamente vamos a estar hablando del proceso del libro, cómo ha sido escribirlo, la experiencia escribiendo también el blog de donde proviene la columna rota y otras cosas más. Bienvenida, Ana Rosa. Quería comenzar preguntándote algo que a mí me gusta preguntarle a los autores, ¿cómo comenzó tu experiencia con la escritura? ¿Desde cuándo comenzó Ujú. tu relación con la escritura? Bueno, primero Luigi, muchas gracias por esta entrevista. Yo estoy muy emocionada desde hace tiempo ya con el tema del libro que estás lanzando con ficcionales o que estamos lanzando. Em, Yo empecé a escribir desde muy chiquita, Luigi, que yo tenga memoria. Yo creo que la primera poesía que escribí la escribí con 8 o 9 años. Es una historia que siempre cuento porque es una historia muy linda que es parte de mi vida, ¿no? Mi mamá era médico y mi mamá tenía en la casa siempre unas recetas, ¿no? Recetas de médico que mi hermana y yo utilizábamos en el reverso para pintar o para dibujar, yo qué sé, para jugar, ¿no? Tengo una hermana menor, entonces nosotros utilizábamos las recetas de mi mamá y yo recuerdo que en el reverso de las recetas de mi mamá yo empecé a escribir mis primeras poesías. Poesías muy, muy sencillas, ¿no? Con, bueno, la escritura propia de una niña de 8 o 9 años que escribía de lo que veía. Me acuerdo exactamente de las dos primeras que trataba, una se llamaba El pobre de la esquina, así se llamaba la poesía, y la otra se la había dedicado yo al perrito que tenía por ese entonces. No me acuerdo ahorita si era mi perro el que se llamaba Chavo o el que se llamaba Scrooge, ahorita no me acuerdo, pero eran dedicadas a mi perro, ¿no? Y para mí fue una sorpresa enorme, digamos, fue una sorpresa muy emotiva cuando después de muchísimos años me enteré que mi mamá había guardado esas poesías, las tenía, conservaba estas recetas bueno, en su dormitorio, en su cuarto, no sé dónde las tendría exactamente. Y para mí volver a mirar estas poesías, volver a reconocer la letra que yo tenía cuando tenía 8 años o 9, no lo sé ahorita exactamente, fue realmente muy emocionante, ¿no? Porque también marca un hito, ¿no? Es cuando uno te preguntan desde cuándo escribes, yo sé que exactamente fue en esa época y tengo las primeras letras guardadas, ¿no? No son todas las primeras que escribí porque yo sé que escribo desde siempre y tengo un montón de cosas guardadas en todas partes, pero estas fueron las primeras cosas que yo escribí. O sea que te hablo de hace por lo menos unos buenos 30 y pico de años, o más incluso, que yo escribo. O sea, siempre me ha llamado la atención la palabra, siempre me ha llamado la atención la escritura. ¿Y cómo comienza el blog, la columna rota? Mira, la historia del blog también es una historia para mí muy linda. El blog, el primer blog, porque he tenido tres en toda mi vida, el primer blog, que es Mi Voz, Mi Palabra, surgió a sugerencia de mi esposo, ¿no? De mi esposo. La primera vez que yo viví aquí en Alemania, la primera vez que yo le llamé mi autoexilio académico, porque yo había salido a Alemania con una beca para estudiar, yo creo que ya mi primer hijito había nacido. Yo no trabajaba pues aquí en Alemania, digamos, a tiempo completo, ni medio tiempo, ni nada. Y seguía escribiendo, yo escribía mucho. Entonces fue mi esposo el que me dio la idea, me dijo, mira, hay esto que son como, en ese entonces no sabíamos muy bien de qué se trataban los blogs. Me dijo, es como una página web, pero uno puede ir escribiendo y se van archivando los escritos de manera cronológica.
Y la verdad es que al principio me pareció complicado, dije, no lo voy a hacer porque no me parecía que fuera algo sencillo al final. Y finalmente sí me animé a introducirme, digamos, en este mundo virtual. Aquella vez te hablo del año, yo que sé, habrá sido el año 2005 o 2006 incluso, yo creo que sí, 2006 más o menos, o 2007, pero entre esos años. Y cuando yo empecé, bueno, empecé con el blog. Eso fue una experiencia súper linda para mí porque empecé a publicar, ¿no? Empecé a hacer que mis escritos llegaran a más personas, que llegaran a las personas en realidad, porque yo tenía muchísimo escrito, tenía muchas cosas guardadas y realmente no las había leído nadie hasta entonces, ¿no? Entonces el blog como que me infundió me dio mucha motivación para empezar a publicar mis escritos. Y este blog, como te digo, con altas y bajas, tiene por lo menos ya más de casi 15 años, que es la edad de mi hijo mayor, que es que todo el tiempo que yo le he dedicado, digamos, al blog, como uno puede ver, ¿no? Cómo están archivadas las entradas, como se dice en un blog. Y claro, hay años en los que he publicado menos, años en los que he publicado más, pero con la columna rota, ya en los últimos 2 años el blog ha estado mucho más activo porque esa ha sido la primera plataforma, digamos, en la que he empezado a publicar mis columnas de opinión hace ya más de un año. Pero la cantidad de años que me mencionas del blog, 15 años, pues es bastante. Para el tiempo de Internet, es un blog bastante, digamos, por utilizar la palabra longevo, se podría decir. Pero y precisamente eso hace que se note tu experiencia al escribir, tu experiencia cuando lees una columna, cuando yo leía las columnas que pertenecían al libro, se nota esa experiencia, digamos, ese oficio de escribir, porque además tú eres comunicóloga, periodista de profesión, entonces también se nota esa intención comunicativa. Y también, y eso me lleva a otro tema, que yo siempre hablo de que el autor se le suele relacionar mucho con su ficción, y que debería haber un cierto límite entre el autor y ficción. En tu caso sería un tanto diferente porque tú escribes, digamos, no ficción o otro tipo de ficción, digamos, en este caso de la columna rota, ¿no? Y voy al tema de lo que es el compromiso social que cumplen en este caso las columnas que están publicadas en la columna rota. Esta intención de tomar digamos, tocar temas políticos tan delicados, en momentos tan delicados de tu país, Bolivia. Cuéntame un poco cómo ha sido esa experiencia durante escribir, digamos, durante este proceso político delicado en Bolivia. Yeah. Mira, yo creo que en realidad el proceso delicado, porque realmente ha sido un proceso muy delicado, digamos, ha sido un proceso muy intenso en Bolivia. Durante ese proceso, que ha sido entre octubre y noviembre del 2019, uno de los tantos que hemos tenido en Bolivia, realmente, a decir verdad, durante ese tiempo realmente lo que yo he hecho no ha sido escribir, ¿no? Lo que yo he hecho ha sido mirar, ¿no? Ha sido un poco alimentarme, digamos, porque no había otra manera de hacerlo, de lo que estaba viviendo el país en ese momento. En realidad, cuando yo me decido finalmente a lanzar la columna rota como tal, ya lo tremendo, digamos, de todo lo que habíamos pasado en Bolivia entre octubre y noviembre ya había pasado. O sea, pero de acuerdo a la historia es algo que es un acontecimiento que ya no estaba sucediendo, si me dejo explicar. Entonces lo que venía después era ya el trabajo de digerir lo que nos había pasado, ¿no? Entre octubre y noviembre, de entender qué es lo que habíamos pasado en ese tiempo, de tratar de explicarnos, ¿no? A los bolivianos, explicarnos a nosotros mismos cómo habíamos llegado a un punto de quiebre tal que nos ha hecho girar completamente el timón y pensábamos nosotros que habíamos tomado otro rumbo. Entonces, cuando yo escribí la primera columna, ya no estaba en Bolivia realmente, tampoco, ¿no? Yo salí de Bolivia el 2 de diciembre de 2019, cuando ya el país había agarrado cierta calma política, cierta calma social, pero que todo estaba solamente en la superficie, ¿no? A partir de ese momento había que empezar a entender qué cosa había pasado, qué cosa
qué nos deparaba el futuro como bolivianos, ¿no? Entonces, este primer artículo de opinión, yo creo que fue un poco, ¿no? Un poco el primer soltar las amarras, ¿no? Del sentimiento, de la emoción, de lo que habíamos pasado en ese tiempo. Y creo que ha llegado así también a la gente, ¿no? Creo que en la intención comunicativa que tú dices, que tú también dices, Luigi, había esto, ¿no? De querer expresar también lo que yo sentía como boliviana, lo que habíamos pasado como bolivianos durante ese tiempo. Y eso fue para mí muy terapéutico, ¿no? Eso fue como una catarsis también de poder compartir lo que yo sentía con esta primera columna. Porque a nivel personal yo estaba también estaba empezando un duelo, que era el duelo por el fallecimiento de mi mamá. Entonces yo tenía muchas cosas mezcladas dentro mío, ¿no? Había el tema de dejar a mi país en una situación política y social tan delicada, tan contundente, no tan efervescente, digamos, y por otro lado estaba dejando, bueno, pues me estaba despidiendo de mi país, dejando parte de mi familia, dejando en cierta manera a mi mamá también, que había sido mi apoyo toda mi vida. Entonces, no, escribir la primera columna fue, como si bien dices, no es ficción, sino es más bien un mirar la realidad desde un punto de vista que en este caso era el mío, ¿no? Y bueno, empezó así esta aventura. Y en realidad empezó quizás como aventura, pero cuando yo decidí que no podía dejar de escribir porque había que hacerlo, bueno, pues entonces empecé a hacerme un ritmo, a hacerme una disciplina para que realmente la columna rota pudiese salir una vez por semana por lo menos, ¿no? O sea, que hubiese un ritmo de esta manera para que tuviera una continuidad en el tiempo también. ¿Y en qué medida crees que un escritor tiene un cierto rol político o social? Porque, digamos, Latinoamérica en general está pasando por momentos complicados. Bueno, siempre han sido complicados, ¿no? Pero recientemente estaba viendo en los últimos años muchísimas más manifestaciones, lo vemos ahora también en Colombia. En ese sentido, ¿en qué medida crees tú que es el rol social del escritor? Yo creo que ahorita es fundamental, Luigi, ¿no? Yo pienso que ahorita es necesario, es imprescindible, ¿no? Es imprescindible que no, bueno, que los que escriben, sean periodistas o no, o sea, puedan expresar, puedan compartir con el resto de la sociedad un punto de vista, ¿no? Ahorita todos estamos tan al alcance de los medios tecnológicos, o sea, realmente se ha convertido esto, ¿no? Estamos todos en igualdad de condiciones tecnológicas en este momento, entonces ahorita tenemos la posibilidad realmente de contar nuestra verdad al mundo, ¿ya? Yo, ¿por qué te digo esto específicamente? Porque después de lo que habíamos vivido en Bolivia entre octubre y noviembre del 2019, y que no fue solamente un mirar desde mi ventana, porque sí miré desde mi ventana, sino porque también yo salí a las calles a protestar, yo agarré banderas, yo grité estribillos, yo vi cómo se desarrollaron los acontecimientos políticos y sociales en el país. Y pienso que seguramente por mi formación periodística también, yo decía, no podemos callarnos, tenemos que contarle al resto de la gente qué es lo que ha pasado en Bolivia. Porque tú leías también otras verdades, porque ¿no? En este mundo de verdad y posverdad, cada uno tiene su propia verdad, tiene su propio punto de vista. Entonces yo me irritaba al leer las otras verdades, ¿me entiendes? O sea, me daba mucha rabia leer cómo otras personas igual, pero con un interés partidario muy marcado, muy político, contaban las cosas que realmente no habían pasado como las había vivido yo en las calles, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que ahorita el rol del escritor, de aquella persona que realmente se considera comprometida o que está comprometida con su palabra, es de no callarse, ¿no? De realmente contar lo que se vive, contar lo que pasa, estar alerta, mirar, leer. Yo creo que hay algo que yo he hecho todo este tiempo para poder hacer la columna rota, ha sido leer periódicos, estar atenta a todas las noticias de mi país, estar pendiente de lo que se decide a nivel político, de lo que se decide a nivel social, ¿no? Entonces hay que estar siempre muy atento, muy pendiente. Y creo que ese es el oficio del escritor, ¿no? Por lo menos el que se dedica en este caso a escribir columnas de opinión, como en mi caso, que lo que tú estás poniendo en el papel es definitivamente una ventana, ¿no? Una ventana para que la gente pueda mirar a través de tu ventana lo que está pasando
en el mundo, en tu país, en tu ciudad, en tu barrio. Y ahorita tenemos los medios para hacerlo. Todos están al alcance, tenemos la facilidad de los medios. Y me extiendo un poquito para decirte que, por ejemplo, lo que yo he notado ahorita es que el mundo en general, en esta vorágine de posmodernidad que estamos viviendo, está volviendo increíblemente a las bases de la comunidad. Hemos vuelto a alimentarnos de una comunidad. Cada persona que está en redes sociales, por ejemplo, o que lo hace a nivel presencial, necesita tener una comunidad con la cual se sostenga, con la cual siga adelante, con la cual crea y que la comunidad cree en él, ¿no? Entonces yo veo ahorita que hay así un avance un avance comunitario impresionante en el mundo, a todo nivel y en todas las temáticas que tú te plantees, ¿no? Sea en redes sociales o a nivel presencial mientras la pandemia lo permita, pero hay una vuelta a lo comunitario, hay una vuelta a querer tener un grupo de gente que tú sepas identificar, que te identifiquen y que tú puedas identificar sus temas, sus problemáticas, sus necesidades, sus intereses. A mí me impresiona, seguramente un sociólogo lo analizará mejor que yo, pero hay una vuelta a la comunidad, ¿no? Entonces, yo espero también haber formado una comunidad con la columna rota, porque es una mirada desde mi punto de vista sobre la realidad de mi país. Eso me parece muy importante, el tema de generar una comunidad y cómo la tecnología nos está facilitando muchísimo más eso. Poder llegar de un país a otro muy rápido con solamente un mensaje, creo que es una de las bondades que la tecnología está dando y hay que saber aprovecharlo, ¿no? Así es. A propósito de eso, también quería hablar sobre la convocatoria de ficcionales. Tú, siendo una autora boliviana, residiendo en Bolivia, respondiste a una solicitud de alguien de Perú. Precisamente hablamos de esa interconexión internacional, ¿no? Sí. Por internet. ¿Cómo te animaste o cómo te enteraste de la convocatoria y cómo te animaste a enviarnos? Bueno, mira, fíjate que también tiene una historia, ¿no? Cuando yo llegué aquí a Alemania, yo había dejado un trabajo de 6 años como profesora de primaria en un colegio alemán de La Paz, ¿no? Era un trabajo que yo había hecho con, o sea, alma, vida y corazón. Me había entregado yo a esa vocación de ser maestra. Y cuando llegué aquí a Alemania, ya las condiciones cambiaban, porque aquí para entrar a trabajar a un colegio ya te piden unos requisitos académicos que yo no tenía, ¿no? Yo en Bolivia era profesora porque me había formado como profesora de alemán en el Goethe-Institut y tenía otras certificaciones, pero aquí ya para entrar a un colegio necesitas otra formación, digamos, o necesitas, bueno, tener una certificación del país. Entonces me tocó reinventarme, digamos, ¿no? Tuve que empezar a pensar qué quería hacer realmente o qué me proponía en ese momento el presente para hacer. Entonces comencé un emprendimiento literario periodístico en Instagram y es como te digo, ¿no? Como el tema de la comunidad. Empecé a cambiar mis orientaciones o mis intereses, digamos, al tema de la literatura, que es lo que a mí siempre me ha llamado la atención. Entonces empecé a seguir cuentas que tenían que ver con literatura, que tenían que ver con escritura, que tenían que ver con libros, ¿no? Empecé a dejar de publicar cosas personales en mi cuenta, sino a querer publicar esto que ahora está tan de moda, digamos, que contenido de valor, ¿no? Que es lo que la gente está buscando en las redes. Pero mi intención más que todo era poder compartir lo que yo escribía o, bueno, las cosas que estaba aprendiendo en ese momento. Y en algún momento, bueno, yo leo, en enero fue de este año, si no me equivoco, claro que sí. Yo cuando leí la convocatoria de ficcionales, enseguida me llamó la atención. Sin embargo, no fue un acto impulsivo, digamos, de que ya vamos a mandar o voy a mandar directamente un manuscrito o lo que ustedes pedían, que era un resumen del libro, porque me puse a pensar primero en varias cosas, ¿no? Primero decía, no es un libro que se haya escrito como un solo cuerpo, digamos, ¿no? O sea, lo que yo, la idea estaba clara en mi cabeza, lo que yo quería era recopilar las columnas que había escrito durante un año tan especial como fue el 2020. No era cualquier año, era un año que ha marcado un antes y un después en la historia del planeta, sin duda alguna, y que
bueno, y que tenía mucho análisis de lo que había pasado en mi país, no solo a lo largo de ese año, sino como secuela, como consecuencia de lo que habíamos pasado entre octubre y noviembre del 2019. Entonces, bueno, le di un par de vueltas todavía, no me animé así de uno, digamos, de una al tema, sino que me puse a pensar, ¿no? ¿Cómo sería si fuera, si no fuera? Un poco indecisa al principio realmente, pero al final, claro, estaba esto de que es lo peor que te puede pasar es que te digan que no, que te digan que no, porque yo, aprovechando justamente el impulso de ficcionales, bueno, ya intenté también con otras editoriales en mi país. Y fíjate que no funcionó, no funcionó. Y bueno, y ya el tema este de que ustedes estuvieran en Perú o en cualquier otra parte ya era como más, era, digamos que no era lo principal, porque con este tema de la pandemia yo veo que las fronteras se han diluido, Luigi, o sea, ya no hay fronteras ahorita, estamos todos conectados por la red, en nuestras comunidades, con nuestras tribus, como les llaman estos expertos de las cuestiones digitales ahora. Entonces, a mí lo que me interesaba era llegar a más gente con mis columnas. Y creo que para mí lo más, o sea, también importante era que una tercera persona, ¿no? Con ojos editoriales, pudiese leer mi trabajo y darme una opinión. Yo creo que ese ha sido, digamos, la primera motivación de mandar mis columnas a la convocatoria de ficcionales, porque yo quería saber, ¿no? Ok, o sea, yo sé que hay gente que me lee, hay gente que me comenta, pero esto ya es dar un paso más con las columnas, ¿no? Es como, oye, tú quieres hacer de esto un libro, entonces te la tienes que pensar también, porque no es solamente ponerle tu nombre a unas letras, sino que hay una intención editorial por detrás y va a haber otra persona lo que tú estás leyendo, y eso es lo que a mí me interesa. Cuando yo escribo, lo que me interesa es que alguien lea, que alguien me diga, mira, esto cómo lo has hecho, o esto podría ser así, o esto, no sé, ¿no? Para mí eso ese enriquecimiento editorial, ese enriquecimiento literario es el que yo busco, digamos, cuando escribo. Y bueno, cuando al final me animé, después llegó la buena noticia de ustedes y yo estaba más feliz todavía. ¿A quién le contaste primero que ibas a publicar este libro? Bueno, a mi familia, ¿no? Mi familia siempre es el primer filtro, digamos, o sea, son los primeros que se enteran de las cosas buenas y cosas malas aquí en mi casa. Y justamente también por este tema de pandemia estamos todo el tiempo aquí en la casa, ¿no? Metidos entre nuestras cuatro paredes, porque vivimos en un pueblito un poco aislado aquí en Alemania, entonces no hay mucho contacto con otra gente, ¿no? Entonces les conté, y claro, primero era esto de que, pero ¿cómo, no? ¿Cómo funciona esto? ¿Vas a publicar el libro tú? ¿No? Les expliqué cómo había funcionado, les expliqué que hubo una convocatoria, ¿no? Pero me guardé la sorpresa hasta el final, digamos, ¿no? O sea, sí les había contado cuando me aceptaron ustedes el libro, pero ya cuando ya tú tenías el trabajo editorial hecho, cuando me mandaste el borrador y todo eso, fue como que ya terminé de asentar la idea yo también, porque uno piensa que es fácil, ¿no? Pero no lo es realmente. O sea, que tú salgas de tu computadora, de tu blog, a otras dimensiones, a otros espacios, con un libro que tiene tu nombre y que está avalado por una editorial, definitivamente el sentimiento es muy distinto, Luigi. No es lo mismo que te lean en el blog, que te comenten en Facebook por las cosas que escribes, porque ya es como que estás poniendo tu cara en otra parte, ¿no? Te estás poniendo en evidencia, ¿no? De la manera positiva, para llamarlo así. Y sabes que otras personas van a leer, o que otras personas tienen la posibilidad de acceder a lo que tú has escrito, a lo que tú has pensado, a lo que tú eres en parte, ¿no? Entonces el sentimiento era muy distinto, y aquí en mi casa, bueno, pues mis hijos y mi esposo, que yo les llamo mis tres osos, soy Anita y los tres osos aquí en mi casa. Mencionamos algo muy importante, precisamente ese tema de la familia y, digamos, cómo es que convive tu relación con la escritura con la de tu familia, cómo repartes el tiempo y cómo es escribir en este mismo momento en pandemia, porque supongo que igual seguirás escribiendo, ¿no? ¿Cómo es este tema en esta? Mira, yo pienso que como escritora a mí me falta todavía un poco, bueno, me falta un mucho quizás de disciplina, ¿no? Porque tú estás bueno, en esta época de pandemia, que ya llevamos más de un año, em,
hay una cosa que sí he hecho disciplinadamente y ha sido cumplir con la columna rota, cumplirme a mí misma con la columna rota una vez por semana, ¿no? O sea, si yo no me dejaba, no dejaba fallar el tiempo, es decir, no, tengo que escribir y tengo que escribir y tengo que escribir. Y hay una cosa que yo aprendí importantísima este año, que no se trata de que tú esperes sentado a que llegue la musa, sino que si tú sabes que tienes que escribir, es como que es tu trabajo y lo tienes que hacer, ¿no? Entonces te pones, te sientas y las palabras tienes que buscarlas si es que no están ahí cuando quieres escribir. Y eso sí lo he aprendido a hacer, digamos, mucho más este año, ¿no? Porque he cambiado ese chip de mi cabeza de que, oye, solo cuando estés inspirado. Bueno, entonces a lo mejor nunca escribirás porque puede que la inspiración nunca te llegue, digamos, ¿no? Y ahora yo sí encuentro los espacios, digamos, ¿no? Tengo, ¿no? Tengo ciertos espacios en los que he reservado para escribir o para revisar las cosas que ya había escrito antes. Le estoy dedicando más tiempo a hacer, a aprender sobre narrativa, por ejemplo, porque yo sueño mucho también con escribir narrativa, ¿no? He escrito cuentos, he escrito... tengo una novela que no se ha publicado, pero que le escribí hace mucho, mucho tiempo. Y yo no quiero dejar ahora el impulso porque eso es lo que me gusta hacer, ¿no? Eso es algo que amo hacer y como te digo, voy organizando el tiempo así de alguna manera, ¿no? Aquí en mi casa funciona en equipo, o sea, yo no puedo decir otra cosa porque no estoy aquí ni amarrada a la cocina, ni amarrada al baño, ni amarrada a la casa a limpiar, planchar o lo que sea, porque como vivimos aquí, cuatro personas, los cuatro hacemos todo por igual, ¿no? Ordenar la casa, limpiar, cocinar o lo que sea, lo que tengamos que hacer. Y son cosas que yo siempre les digo a mis hijos, a mí no me gustan hacer las cosas de la casa, pero tienes que hacerlas. Entonces, si yo no tuviese, o sea, si no funcionara de esta manera, creo que sería más difícil para cada uno de nosotros dedicarnos a lo que nos gusta, a lo que queremos hacer, porque cada quien tiene aquí sus intereses, ¿no? Y el mío está clarísimo para mi familia, a mí me gusta escribir, leer y bueno, y a mí me gusta mucho hacer también cosas con las manos. Entonces pienso que hacer de tu familia tus cómplices, que sepan realmente lo que tú quieres hacer, lo que te apasiona, lo que te interesa, yo creo que es importantísimo. Yo creo que es importante. Porque para mí ha funcionado así, ¿no? Funcionamos en equipo, ¿no? Y a veces, yo qué sé, también, bueno, nos agarramos porque a nadie le gusta a veces ni limpiar ni cocinar o lo que sea, lo hacemos, pero igual lo hacemos porque también amamos nuestra casa, amamos nuestro hogar y funciona de esa manera, así salimos adelante también, ¿no? Porque estas condiciones en las que vivimos aquí en Alemania no son como las que teníamos en Bolivia, por ejemplo, ¿no? En Bolivia tienes una persona que te ayuda en la casa, aquí no te puedes dar ese lujo porque eso es muy caro. Entonces... En el caso de, digamos, hablando sobre la escritura en sí, ¿qué influencias sientes que han tenido más repercusión en tu escritura? Por ejemplo, mencionas mucho que el nombre de la columna rota, esa influencia viene no de la literatura en sí, sino de la pintura, y hablas de una pintura de Frida Kahlo. Háblame un poco sobre qué influencias han sido más fuertes en tu escritura. Bueno, mira, yo creo que la pintura puede ser igualmente una muy buena influencia para la escritura, ¿no? Yo he leído muchísimas, pero muchísimas biografías sobre Frida Kahlo. Soy fanática de ella desde hace un montón de años igual. Y fíjate que yo llegué a Frida Kahlo por la literatura, en realidad. Esa es una historia que también cuento a veces, ¿no? Porque yo estaba participando en un taller de escritura creativa en La Paz, en Bolivia, y el que nos dirigía, el maestro era un uruguayo, Pipo, que en paz descanse, que nos prestaba libros para que podamos leer. Entonces él me dijo, bueno, te voy a recomendar a Elena Poniatowska, que es una escritora europea nacionalizada mexicana, y me dice, ella ha escrito una biografía sobre Frida Kahlo, y él lo que quería era que yo mirara cómo estaba escrita la biografía, ¿no? O sea, él quería que haya un trabajo literario, digamos, ahí, o de análisis literario. Mira, cuando yo empecé a leer ese libro, no paré, pero no por la cuestión literaria o por cómo estaba escrito el libro, sino porque me hablaba de una mujer como Frida Kahlo, que yo decía, no puedo creer que haya existido una mujer como esta. Me apasioné por su vida, me apasioné por su muerte, me apasioné por su obra, ¿no? Entonces, yo creo que en ese momento yo empecé a perseguir a Frida Kahlo por donde la veía, y te hablo de hace
muy, muy buenos años atrás, cuando no había esta parafernalia fridesca, ¿no? Que en todas partes está Frida Kahlo como si fuera un sticker. No, realmente en ese tiempo era difícil conseguir libros de Frida Kahlo, era difícil ver sus obras, por ejemplo, no era algo sencillo. Entonces fue a través de la literatura que yo llegué a Frida Kahlo y después, bueno, de Frida Kahlo empecé a buscar libros también, a querer conocer más de su vida. Hay novelas que se han escrito sobre ella. Entonces yo creo que en parte hay nomás una influencia, digamos, de lo que era su vida, de cómo ella hablaba, de cómo ella se expresaba también. Por supuesto que como yo digo, bueno, como no sé si todos los latinos, pero yo he leído muchísimo a García Márquez, me gusta mucho. Y una de mis autoras favoritas, sin duda alguna, es Gioconda Belli, nicaragüense. Es una mujer que ha escrito unos libros fantásticos, unos libros hermosísimos, La mujer habitada, La piel bajo el país bajo mi piel, El pergamino ay, no me acuerdo el nombre, del pergamino del amor, creo que es, ahorita no recuerdo el nombre, y el último libro que leí que se llama Las fiebres de la memoria. Me gusta su estilo porque ella escribe en primera persona y todas las mujeres en las que ella describe o que los personajes femeninos que ella tiene en sus novelas eh, fluyen, ¿sabes? Es una fluidez así que a mí me pasma porque te imaginas a la persona, o sea, la puedes como si tocar, ¿no? Entonces, en la forma en la que ella describe a sus personajes femeninos. Todas, bueno, de este último libro que he leído, que es una novela histórica, el personaje es masculino, pero en general son todas sus personajes son femeninos. Y su poesía, la poesía de Gioconda Belli es un viaje, ¿no? A mí me gusta mucho la poesía que tiene ella. Después, bueno, yo creo que esa ha sido una de mis mayores influencias, por lo menos ya en mi vida adulta, si acaso, ¿no? Yo lo que reclamo un poco del colegio, digamos, de mi formación en el colegio, es que no he leído muchos libros, no había lastimosamente ese tema, pero de los que sí me acuerdo y que me marcaron también fue, por ejemplo, yo leí en el colegio La Metamorfosis de Kafka, y Raza de Bronce, que es un libro fundacional en Bolivia, un libro que es escrito por Alcides Arguedas, que es, como te digo, es una de las piedras fundamentales de la historia de la literatura en Bolivia, ¿no? Entonces, de esos dos libros me acuerdo porque me marcaron mucho sus contenidos. Y después, bueno, fui picoteando de muchos escritores, de muchas escritoras, pero si ahorita me preguntas, yo pienso que Gioconda Belli es así como el norte que yo siempre sigo, ¿no? Me gusta mucho su escritura, cómo ella cuenta las cosas. Ahora me has hecho acordar de algo importante. Mencionabas que en el colegio no, digamos, no leías mucho porque no te hacían leer mucho, digamos, probablemente. Me pasaba algo similar también. A mí en el colegio, los libros que nos hacían leer no los hacían ver interesantes. Ya. Debe ser por eso que nunca me interesó tanto y mira las paradojas o las contradicciones que yo terminé estudiando literatura sin haberme gustado de los libros en el colegio. Entonces creo que también es importante que desde más chicos también, digamos, los involucremos en la literatura y sobre todo en la tradición literaria más cercana, digamos. Mencionabas a García Márquez, u otros autores también que son mucho más cercanos, que tocan temas que probablemente chicos latinoamericanos en las mismas condiciones también han vivido. Y me parece también importante que de este lado se pueda fomentar la lectura en jóvenes, en niños también, ¿no? Sí. Retomando un poco el tema de Frida Kahlo, que mencionabas hace un rato, háblanos un poco sobre la relación de Frida Kahlo con el nombre del libro, porque todavía no lo has mencionado. Verdad, tienes toda la razón. Bueno, a ver, hay dos pinturas de Frida Kahlo que para mí son las favoritas, ¿no? Y son así, unas pinturas fortísimas igual, ¿no? Que tú ves y es como si, wow, te está hablando la pintura, ¿no? Una se llama Las dos Fridas y esta que es La columna rota, ¿no? Que es, bueno, es la imagen de Frida con la cara, con esa particular facción, con las particulares facciones con las que ella se mostraba dolorosa, digamos, pero un dolor que no es pues una mujer llorando, ¿no? Sino es un rictus
del rostro, que es impresionante, con el torso medio desnudo abierto y en el que aparece textualmente una columna rota, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la columna rota, cuando yo, el primer artículo de opinión que yo publiqué todavía no se llamaba La columna rota. El 13 de diciembre del 2019, el primer artículo salió sin nombre, sin ese nombre, el de La columna rota. Cuando después ya me hice el propósito, ¿no? Me comprometí con escribir semanalmente una columna, dije, bueno, entonces tenemos que ponerle un nombre a la columna. Y creo que de manera natural, no sé, es como que el nombre estaba ahí, ¿no? Esperando, quizás por mí, digo yo. Dije, no, bueno, La columna rota tiene que ser el nombre de mi columna, porque dice mucho de mí, ¿no? En cuanto a mi afección por Frida Kahlo. Y yo creo que el otro día lo exteriorizaba también hablando con otra persona que muestra un poco de a lo mejor cómo me sentía yo en ese momento cuando empecé a escribir La columna rota, ¿no? En La columna rota no hablo yo de mis cuestiones personales a nivel de mujer o de mamá o de esposa, digamos, sino más que todo con estos ojos de periodista, digamos, que nunca he dejado de tener, ¿no? Para mirar, digamos, una realidad que también estaba rota, ¿no? Porque la realidad de mi país estaba en ese momento rota, estábamos resquebrajados, estábamos rotos, ¿no? De hecho, yo creo que en Bolivia todavía seguimos rotos, ¿no? Entonces, se acompasaban, era como que sí, quedaba el nombre y lo voy a hacer, y se quedó con ese nombre, quedó con el nombre de La columna rota, que se lo pedí prestado pues a este cuadro maravilloso que Frida Kahlo, que se llama La columna rota. De ahí ese es el origen del nombre. ¿Qué crees tú que es lo que te impulsa a seguir escribiendo? Bueno, que me encanta escribir, me encanta escribir, pero yo pienso que el momento en el que una persona, no importa si es solamente una persona, me dice, qué bueno lo que has escrito, por ejemplo, ¿no? Ya para mí es como haber cumplido una parte o como haber cumplido una misión con mis palabras, ¿no? Hay otras personas que me dicen, no me dicen, wow, qué increíble, qué bien que escribes, o que admiran, digamos, ¿no? Que haya habido, que esté escribiendo la columna por tanto tiempo, que ni siquiera es tanto tiempo, digo yo, porque hay gente que ha escrito columnas por mucho más tiempo, pero ya el momento en el que el otro reconoce lo que tú estás haciendo, ¿no? Para mí es como que el impulso para seguir escribiendo. Eso por un lado. Y en el caso de la columna rota, porque el tema sobre todo es político y social, yo pienso que en Bolivia no es momento de callarnos, no es momento de guardar silencio, porque tenemos que seguir, o ya sea denunciando o anunciando, ¿no? Las cosas, los aconteceres que estamos pasando en Bolivia. Hay tantas cosas pendientes, tantas tareas por hacer, tantas cosas que destacar también a veces, hay tantas cosas que hay que denunciar, como te digo, porque hay muchas cosas que denunciar. Entonces, es otra cosa que a mí me impulsa, digamos, a seguir con la columna rota, es a mostrar eso, a contarlo desde mi punto de vista, desde mi lejanía, porque yo no estoy en Bolivia, pero de alguna manera sigo estando, no me he ido. Entonces, yo quiero compartir eso con las personas que leen la columna. Y si hay una persona que te lee, yo creo que por esa una sola persona, por ese par de ojos, ya un escritor tiene una motivación para seguir adelante, Luigi. Yo he visto en este año cantidad impresionante de emprendimientos literarios, de emprendimientos que tienen que ver con la literatura, de emprendimientos que tienen que ver con la escritura, y digo, wow, o sea, me impresiona la cantidad de gente que se interesa por la escritura, que se interesa por la literatura, y digo, pero qué bien, o sea, cada persona puede conseguir su tribu, su comunidad, y si eso les hace bien, si eso les llena de satisfacción, oye, adelante, ¿no? Es como que el otro día igual lo decían, no tienes que, bueno, no serás a lo mejor un García Márquez, pero eres tú, eres Luigi Ancajima, soy Ana Rosa López, nos escribimos y el otro lo reconoce. Para mí esa es una satisfacción enorme, ¿no? Para mí es una gran satisfacción, y más cuando la gente me dice que lo han hecho en este año, ¿no? Me has hecho cambiar un poco mi punto de vista.
imagínate, para eso ya es, ¿no? Es como cumplir un objetivo, digamos, ¿no? Cuando tú lees literatura y dices, wow, esta frase es impresionante cómo está escrita o lo que me hace sentir, lo que me hace pensar, ya ha cumplido su misión ese libro, porque te ha hecho pensar diferente sobre una realidad o te ha hecho mirar algo que tú veías solamente así, ¿no? Te ha hecho cambiar la perspectiva. Entonces eso es, para mí es una ganancia, es maravilloso y has cumplido, estás cumpliendo con un objetivo. Bien, muchísimas gracias, Ana Rosa. Ha sido una conversación bastante interesante sobre su escritura, sobre la columna de Rota, el origen de la columna Rota, el nombre de la columna Rota y el proceso del libro. Muchísimas gracias a todas las personas también que se han conectado a este en vivo. Aparece por allí a Musa Andina, que nos saludó desde Venezuela. Saludos también a Venezuela. Sheribel también estuvo aquí, por aquí también saludos allá. Muchísimas gracias de nuevo, Ana Rosa. Muchos éxitos con el libro. Ya está en Amazon por si a alguien le interesa. Y pueden seguir a Ana Rosa. Por favor, tus redes y tus blogs para que la gente pueda seguirte. Claro que sí. Bueno, yo voy a agradecerte nuevamente, Luigi, públicamente, porque para mí has convertido un sueño en realidad y que hayan escogido ustedes la columna Rota para mí dice mucho, ¿no? Me dice mucho a mí como escritora y me siento realmente muy, muy, muy feliz. Estoy en Instagram con este emprendimiento literario que se llama Mis Letras, Mis Libros, y el blog Mi Voz, Mi Palabra, que es el blog periodístico, digamos, y el literario se llama La Letra Late. Y a partir de hoy día van a poder encontrar el link de la columna Rota del libro en Amazon. Lo voy a poner en la biografía de Instagram. Así que muchísimas gracias a las personas también que se han conectado, que nos han escuchado. Y va a ser un placer pues que lean el libro y que me lo comenten también. Bien, muchísimas gracias. Gracias también a todos los que se conectaron. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias, Luigi. Que estés bien.